en hacer una retroalimentación de las dos clases que han tenido de lenguaje en web, o sea, en la parte aquí en Zoom, ¿cierto? Y que lo primero que vieron ustedes con el profesor Keno fue cómo analizar un texto poético, ya también tuvieron que analizar una canción, hicieron un trabajo con él, y también vieron conmigo la semana pasada y que también me hicieron una tarea que me la enviaron a mi correo y que está revisado ya, y tengo anotados los que ya me enviaron, aquellos que no, pónganse al día, ya, porque sí me faltan como 13 personas que me envíen el trabajo del análisis de la columna ya, donde yo di las instrucciones. Entonces, ¿qué entra en la prueba de mañana? Entra análisis de poemas, que yo voy a reiterar cómo se analizan, ¿ya? Y van a analizar también una columna donde también les voy a hacer una retroalimentación ahora. Solamente eso entra. Comprensión lectora de una columna de opinión y comprensión lectora, ¿cierto?, de un poema. Eso es la prueba de mañana. Y eso es lo que hemos pasado hasta ahora. ¿Ya? Entonces, partiendo la clase, que era un poema, ¿cierto? Es un texto literario, poético, donde se expresa la interioridad de una persona, ¿ya? Y cómo analizábamos un poema, ¿cierto? Buscábamos todas las figuras literarias, hablábamos de un hablante lírico, de un objeto lírico, de un motivo lírico, y además decíamos que el poema necesitaba otra técnica para poder analizarla, en este caso una interpretación, es decir, buscar el lado B de las palabras, ¿cierto? Buscar más allá de la significación. Y también vimos, la clase pasada, vimos que es un texto de opinión, ¿cierto? Es un texto informativo y que a su vez es argumentativo porque nos entrega la opinión de un tema, ¿ya? ¿Y cómo analizábamos una columna de opinión? Buscábamos el título, la introducción, el desarrollo, también buscábamos el cierre, decíamos que tenía una firma que era, ¿cierto?, dada por un especialista, ¿cierto?, en la materia, y que se nombraba, ¿cierto?, su nombre, se podía escribir, o sea, se podía ilustrar con alguna imagen de él, y también, ¿cierto?, el cargo el cual tenía. Cuando ustedes pasaron las figuras literarias para analizar un poema con el profesor Keno, vieron estos tres ámbitos, ¿ya? Y que hicieron en su trabajo. Dijimos que la poesía, aparte de tener un hablante lírico, es decir, ¿quién me habla? Aparte de tener un objeto lírico, es decir, aquel objeto, ¿cierto?, aquel elemento a través del cual me expreso, y también un motivo lírico, es decir, el sentimiento propiamente tal, teníamos estas figuras literarias, estos estilos para embellecer el poema. Y vimos tres, ¿ya? Que eran las figuras fónicas, que tenía que ver que de repente en los poemas, ¿cierto?, se reiteraba mucho el sonido, es decir, los fonemas, ¿cierto?, de ciertas palabras para darle un ritmo, para dar un sonido, ¿cierto?, cuando nosotros los pronunciábamos. También teníamos, por ejemplo, figuras literarias referidas a lo morfosintáctico, es decir, donde se reiteraba mucho, por ejemplo, conjunciones, pronombres, artículos, ¿cierto?, con la necesidad de reiterar, ¿cierto?, para dar un énfasis a lo que se estaba dando. También teníamos figuras literarias aludidas a lo semántico, es decir, a las ideas que se expresan en el poema, ¿ya?, y que tenían que ver con el significado. Entonces, esas figuras semánticas, ahí encontrábamos, por ejemplo, la comparación, la metáfora, la hipérbole, ¿cierto?, y la aliteración. Entonces, ahí teníamos ejemplos de esos tipos de figuras. Si nosotros recordamos, acuérdense que este apunto lo van a tener como PDF en WebClass, ¿ya? Si recordábamos, las figuras fónicas aludían entonces al sonido y la reiteración de las palabras, ¿ya? Por ejemplo, ¿cuándo había una aliteración en el poema? Cuando nosotros repetíamos un sonido, en este caso un fonema, con una intención expresiva a lo largo del poema. Por ejemplo, ahí, a las aladas almas de las rosas del almendro de nata te quiero. Fíjate que se reitera el sonido consonántico al y el sonido vocálico a. Entonces, ahí hay una aliteración. La aliteración, entonces, forma parte, ¿cierto?,
de las figuras fónicas literarias, ¿cierto? Porque se refiere a la reiteración, ¿cierto? Repetición de un sonido. Sin embargo, la anáfora tiene que ver con la repetición, no la aliteración, sino que la anáfora es la repetición intencionada de una o más palabras al comienzo de cada verso. Por ejemplo, salid fuera sin duelo, salid sin duelo, lágrimas corriendo. ¿Qué palabra se reitera ahí? Salir, ¿ya? Entonces se repite este sonido y se repite porque existe, ¿cierto?, una intención ahí puede existir una intención poética en este caso del poeta. La paromasia tiene que ver también con la repetición del sonido, pero fíjense aquí, consiste en emplear palabras con sonidos similares, pero las palabras suenan igual, pero tienen diferentes significados. Por ejemplo, el erizo se eriza, se riza de risa. Erizo en este caso, este animal, como puerco espín, ¿cierto? Chiquitito, y que se eriza, es decir, esta idea de las púas, ¿cierto?, que se levantan, se riza, en este caso se ondula, y de risa, en este caso el sentido, ¿cierto?, de la expresión de reír. Fíjense que suenan igual, pero tienen diferentes significados, y eso se llama paromasia. Con respecto a aquellas figuras literarias morfosintácticas, donde en el poema vemos que se repiten mucho, ¿cierto?, las conjunciones, a veces los pronombres, el di, el tú, por ejemplo, el donde, se repiten mucho a veces las conjunciones, en este caso el i se llama polisíndeton, ¿ya? Son aquellas entonces utilizaciones reiteradas de conjunciones con la función de otorgar, ¿cierto?, o dotar al poema mayor intensidad a la expresión. Por ejemplo, ahí dice un extracto de poema de Juan Ramón Jiménez: hay un palacio y un río y un lago y un puente viejo y fuentes con musgo y hierba alta y silencio, un silencio. Entonces, fijémonos ahí que hay una reiteración, ¿cierto?, de esta conjunción. Y eso se llama polisíndeto, que tiene que ver con la reiteración gramatical, en este caso morfosintáctica, de las palabras. Nos vamos a otro campo donde encontramos figuras literarias llamadas semánticas, y que tiene que ver con las ideas, ¿cierto?, que se plasman. Aquí es lo más profundo que podemos encontrar, ¿cierto?, del texto literario. Poético, porque en el primer campo teníamos todos los sonidos, ya eso se puede escuchar. Lo morfosintáctico se puede ver, la repetición, pero lo semántico tiene que ver con mi comprensión, ¿cierto?, y mi interpretación. Y eso lo tienen que manejar. ¿Para qué sirven entonces, si ustedes se preguntan? Profesora, ¿para qué nos enseñan las figuras literarias? Para muchas cosas, porque, ¿y para qué nos sirve leer poemas? Porque leer poemas también nos ayuda, ¿cierto?, a tener una doble interpretación de las cosas. Cuando ustedes escuchan música, cuando alguien les comenta algo, cuando ustedes ven algo en televisión, cuando ustedes leen algo, ¿cierto?, ustedes a todas las cosas tienen que encontrarle, ¿cierto?, una interpretación. No quizás una doble interpretación negativa, sino que tiene que ver con un aprendizaje, ¿cierto?, con una idea que se exponga y que sirva de aprendizaje para mí. Para eso sirven los poemas, ¿ya? Entonces los poemas necesitan otro tipo de interpretación y reflexión. Entonces, las figuras semánticas que tienen que ver en el campo de las ideas, encontramos 4, ¿cierto?, figuras literarias. La primera es la metáfora. Cuesta mucho encontrarla porque de repente se explica de una manera muy enredada. Pero la metáfora es lo mismo que la comparación, pero la metáfora, el nexo como, es decir, la idea que quiere decir de comparación, está implícito, es decir, no está escrito. Pero yo al leerla, en el sentido, ¿cierto?, estoy haciendo una comparación. Voy a asemejar un término real, es decir, algo que puedo ver, tocar o sentir, con algo imaginario. Por ejemplo, sus cabellos son oro. Fíjense que ahí está haciendo una comparación implícita. Está el nexo como
No, pero hay una comparación. Sus cabellos son oro. Fíjense que el cabello es el término real y el oro es lo imaginario. Los cabellos son oro. Fíjense que está haciendo una descripción facial. Cabellos son oro, es decir, imagínense que él compara al poeta, ¿cierto? Los cabellos con la iluminación que tiene este objeto que es el oro. Su frente, campos elíseos. La palabra campos elíseos alude, como contexto, como conocimiento general, a estos campos griegos, ¿cierto?, paradisíacos que habían antes. Entonces, fíjense cómo él describe la frente de esta mujer y la compara con campos elíseos, ¿cierto? Y además va a comparar sus cejas con arcos de cielo, ¿ya? Fíjense que es tanto la hermosura que tiene esta mujer que él va a dotarle de estos adjetivos, cejas de arcos de cielo. Entonces ahí tenemos una metáfora, asemejar un término real con algo imaginario. Es una comparación en sí, pero que tiene implícito, es decir, que no se encuentra el nexo core. La comparación es más fácil de encontrar porque está la comparación escrita y está el nexo como, ¿ya? Vamos a hacer diferencias o semejanzas en la poesía con dos términos, ¿ya? Y vamos a colocar su nexo como. Ejemplo ahí, unos cuerpos son como flores, otros como puñales. Fíjense que está comparando esos cuerpos con flores y como puñales. Y ahí está evidenciado la figura literaria comparativa, porque está el como ahí. Las figuras semánticas, también encontramos la personificación. Esto es súper fácil porque, chiquillos, esto se los pasaron en séptimo, octavo, primero, se refuerza en segundo. ¿Ya? Se refuerza siempre en todos los niveles. La personificación, que tiene que ver con las ideas también, tiene que ver atribuir cualidades humanas, ¿cierto? A aquellos seres, por ejemplo, animales o seres inanimados, que no lo tengan. Por ejemplo, las estrellas nos miraban. ¿Las estrellas en realidad nos pueden mirar? No, pero el poeta le da una cualidad humana. Mientras la ciudad sonreía. ¿La ciudad puede sonreír? No, en sentido poético literario, aquí la ciudad no sonríe. Esa es personificación, atribuir cualidades humanas a cosas, cierto, que son inhumanas, en este caso, objetos o ideas abstractas. La hipérbole, que tiene que ver un sentido también semántico y de la idea, en el poema se usa para exagerar una realidad. Su finalidad enfatiza, cierto, la idea que se quiere decir. Por ejemplo, tiene una fuerza tan expresiva la hipérbole, es como decir, por tu amor me duele hasta el aire. Fíjense que comprende un mundo totalmente grande para expresar su sentimiento. Siento un frío calador inmenso. Fíjese que usa adjetivos tan preponderantes y de magnificencia, ya que hace que sea exagerado lo que se dice. Y esa exageración se llama hipérbole. ¿Ya? Yo sé que nos cuesta un poquito, esto lo han reforzado con el profesor Keno en la primera clase y en la actividad de la canción que les dio. Ya, miren, un pequeño poema para ejercitar lo que van a hacer mañana en su prueba. ¿Ya? Todo lo que les dije yo lo vamos a hacer en esta prueba. Este poema, pequeño poema, es de cierto de Mario Benedetti, ya que se llama No te salves. Yo lo voy a leer y lo voy a explicar y solamente ustedes, cierto, van a seguir los pasos para luego ustedes lo van a hacer en su prueba el día de mañana. Dice, no te salves, no te quedes inmóvil al borde del camino, no congeles el júbilo, no quieras con desgana, no te salves ahora ni nunca, no te salves. No te llenes de calma, no reserves del mundo solo un rincón tranquilo. No dejes caer los párpados pesados como juicio. No te quedes sin labios, no te duermas sin sueño, no te pienses sin sangre, no te juzgues sin tiempo. Pero sí, pese a todo, no puedes evitarlo y congelas el júbilo y quieres con desgana y te salvas ahora y te llenas de calma y reservas del mundo solo un rincón tranquilo y dejas caer los párpados pesados como juicio y te secas sin labios y te duermes sin sueño y te piensas sin sangre y te juzgas sin tiempo y te quedas inmóvil al borde del camino y te salvas. Entonces no te quedes conmigo.
el texto que hemos leído, yo se lo voy a analizar y solamente ustedes van a mirar. Es un poema de Mario Benedetti, donde el hablante lírico tiende a atender, ¿cierto?, la búsqueda del estilo de vida metódico y el pasional. Es decir, él dice que no te salves, es decir, no te quedes en la vida sin las experiencias, sin sobrellevar los problemas, porque al final de todo eso nosotros aprendemos de la vida, ¿cierto?, de los tropiezos. No nos salvemos, es decir, no pasemos una vida con experiencias solamente felices, sino que también la vida tiene problemas, ¿cierto?, tiene obstáculos, y a partir de eso nosotros también nos enriquecimos, ¿ya? Eso quiere decir el poema. El objeto lírico entonces es la vida, ¿ya? Y el motivo lírico que tiene que ver al sentimiento es la idea de no te salves, la idea de salvar, es vivir la vida segura, sin riesgo, pero que consecuentemente es metódica y pierde lo pasional. Y al disfrutarla, ya que es lo único que uno tiene, es decir, lo que nos invita Mario Benedetti a través de este poema, es que nosotros no nos salvemos, es decir, no tratemos de vivir una vida perfecta, solamente con, por ejemplo, sin problemas, sin nada, sino que hay que aceptar que a veces la vida tiene problemas y que nosotros también somos capaces de sobrellevarla, y a través de eso también tenemos experiencia enriquecedora, ¿ya? Aquí tenemos 3 figuras literarias que la podemos evidenciar si nosotros leímos ese poquito de poema, extracto chiquitito de poema. Anáfora. Fíjate que la anáfora es la repetición de cierto, en este caso, de palabras al inicio. No congeles el júbilo que dice ahí, no quieres con desgana. Fíjate que la anáfora reitera la palabra no. Ya, en este caso, el énfasis que quiere darnos Mario Benedetti es la negación a que no suceda eso. Ya, no congeles el júbilo, no quieras con desgano. El polysíndeton quiere decir el reiterado uso de conjunciones, ¿cierto? En este caso ahí está evidenciado el i, fíjate, y te duermes sin sueño, y te piensas sin sangre, y te jugas sin tiempo. Cuando aparezca la reiteración de la i, ya que podría ser anáfora, pero el polisíndeto siempre va a haber una reiteración de la i, entonces asemejemos el polisíndeto con la reiteración de la i, ¿ya? Y la metáfora, fíjate que aquí se encuentra, la metáfora y una comparación, ¿cierto?, de la vida, en este caso, que refleja con cosas imaginarias. Reserves del mundo, no reserves del mundo. El mundo se puede reservar, es decir, ¿se puede disminuir? No, entonces yo le doy una atribución. Reservar el mundo, es decir, no te reserves, no dejes de hacer cosas que después te vas a arrepentir. A eso quiere decir. Y congelas el júbilo, es decir, no nos congelemos, es decir, no nos privemos de la diversión y tampoco no nos privemos también de los padeceres. A eso se refiere el texto. Ya, lo que vimos del poema, ven que eso son cosas generales para analizar el poema. El poema, en este caso, hablante lírico, objeto lírico se va a preguntar en la prueba, motivo lírico, como es solamente de alternativa, ustedes tienen que tener comprensión y nos vamos solamente a la respuesta correcta. También voy a preguntar, por ejemplo, quizás a la anáfora, ¿qué campo de las figuras literarias corresponde? Si es fónica, si es morfosintáctica, si es semántica, cosas así. No es difícil tampoco. La clase anterior, es decir, la clase pasada, vimos también, vamos a otro rubro, que es el análisis de textos de opinión, ¿ya? Y dijimos que los textos de opinión son informativos a su vez, ¿ya? Que tienen una intención comunicativa de opinión, ¿ya? Tienen una estructura, es decir, tipología textual argumentativa, donde se exponen muchos argumentos, ¿ya? Tienen una función del lenguaje apelativa también, ¿ya? Porque la idea es que el texto, cuando se escribe, tiende a ser escrito para un tú, es decir, para un oyente. La temática es variada, habíamos dicho que es variada porque se puede hablar de distintas cosas, de educación, salud, deporte,
hechos históricos, etcétera, ¿ya? Tiene una estructura definida, tiene un título, una firma, ¿cierto? Que puede estar al inicio o al final de la columna, una estructura, ¿cierto? En este caso que la podemos ver en un apartado de un diario, un periódico, ¿ya? Al costado chiquitito, no ocupa tanto espacio como una noticia, como una crónica, sino que está chiquitito ahí al lado del periódico. Y tiene un estilo divulgativo, claro, porque el lenguaje es coloquial, es un poco más relajado, y la intención es que pueda ser leído, ¿cierto?, para un grupo extenso, ¿cierto?, de lectores, no tanto específico, cualquiera lo puede leer. Ya, aquí tengo una pequeña columna, yo lo extraje del libro de ustedes de tercero medio, ¿ya? Se llama El soldado japonés, ¿ya? Si no entendemos algunas palabras, fíjense que abajito está el sinónimo, ¿cierto?, de lo que significa, ¿ya? Veamos ahí. El soldado japonés, Jordi Soler. Ahí, ¿qué será eso? Después lo vamos a decir. Hace precisamente un año murió el teniente japonés Hiro Onoda, un soldado al que su superior mandó a infiltrarse en las filas enemigas, en las islas filipinas de Lubang, y ahí se quedó tratando de infiltrarse, acechando y buscando el momento de cumplir con su misión durante 30 años. Este soldado llegó a Lubang en 1944, en plena Segunda Guerra Mundial, y esperó hasta 1974, oculto y muy alerta en el corazón de la selva, a que alguien le dijera algo, que la guerra había terminado y que ya podía irse a su casa. El mundo que dejó el soldado japonés en 1944 había cambiado radicalmente en 1974. Ya se habían separado los Beatles, había televisión a color, píldoras anticonceptivas, y por haber, ya había habido hasta otra guerra, la de Vietnam. Cuando lo rescataron de la selva, el soldado japonés tenía más de 50 años, y lo que se le ocurrió fue irse a Brasil, a otra selva, a regentar una granja. Regentar ahí dice administrar o dirigir. A regentar una granja de la que regresó a su país a dar cursillos de supervivencia a la naturaleza. Cabe preguntarse si el soldado japonés, durante sus 30 años de misión en la selva, no notó que en esa guerra había muy poca acción. Cabe preguntarse si no le parecía raro que en 3 décadas no hubiera tenido que librar una sola escaramuza, es decir, un enfrentamiento. Pero por sobre todo desconcierta lo que la aventura de este soldado tiene de alegoría, es decir, en este caso, lo que simboliza. Era un hombre al que la vida le pasó por encima mientras esperaba a que alguien le dijera que ya podía irse a su casa. Como el empleado que espera que le suban el sueldo por esos méritos que el jefe no ha visto, porque ni se acuerda de él. O la novia que espera a ese novio que ya tiene otra novia, que ya tiene otra vida con otra. Lo que en el fondo nos viene a decir este soldado japonés es que no puede uno esperar a que le digan qué tiene que hacer, o a que las cosas simplemente ocurran, hay que hacer que suceda. ¿Ve qué interesante esta columna? ¿Cierto? Toma un hecho noticioso y lo compara, ¿cierto?, con la vida. Eso hacen las columnas. Como ustedes leyeron una columna, ¿cierto?, sobre el maltrato animal, fíjense que habla sobre un hecho actual, ya, histórico puede ser también, y al final lo compara con algo de experiencia o de la vida. Eso hacen las columnas de opinión. Si nos damos cuenta, esta columna tiene un título, tiene una firma que se encuentra arriba, es decir, quién lo escribió, tiene esta introducción, ¿cierto?, que abarca este hecho histórico, que nos habla de este soldado, ¿cierto?, que está cumpliendo una misión en una parte de Vietnam, ¿cierto?, en esta isla Filipinas, ¿cierto?, el cuerpo que habla sobre estos argumentos, ¿cierto?, de por qué él estaba ahí, ¿cierto?, y después qué pasó cuando le dijeron, ¿cierto?, que ya la guerra había terminado, ¿ya? Y en conclusión, fíjense que nos da una reflexión personal, ¿cierto?, esta persona que escribió esta columna, y habla, ¿cierto?, lo que nos puede pasar en la vida, en este caso,
que en general no se puede esperar a lo que digan que tienen que hacer o que las cosas simplemente ocurran. Habla sobre la acción de que hay que hacer que suceda. Esa es una columna de opinión. Entonces, ¿qué aprendimos hoy? La idea es que una columna de opinión nos sirve para poder expresarnos, ¿cierto? Para poder expresar nuestra opinión, que también somos capaces algún día podríamos escribir y ser importantes y escribirla para un periódico. También es importante, como les decía, analizar poemas, ya que nos sirve para interpretar las cosas, no quedarnos solamente con lo que nos dicen o lo que leímos en una sola leída o una sola vista, sino que hay que ir más allá de las cosas, cuestionarnos las cosas, por qué suceden, por qué nos dice esto, ya nos quiere enseñar, qué nos quiere decir el autor o qué nos quiere decir las mismas cosas que nosotros vemos en la televisión día a día. ¿Es importante realizar interpretación de las ideas? Muy bien lo que le estoy diciendo, sí. Es importante preguntarse siempre de las cosas, no se queden con lo que nos dicen o lo que leímos. ¿Por qué es importante dar opiniones sobre las cosas? Porque siempre es importante ser escuchados. Siempre es importante, ¿cierto?, saber la opinión de cada uno, ¿ya? Y aparte que es un derecho de nosotros.